Gedeón era un hombre común, escondido en un lugar inusual. Estaba trillando trigo dentro de un lagar, un tanque usado para pisar uvas. Eso ya decía mucho sobre la situación. El miedo era tanto que necesitaba preparar alimento en un lugar cerrado, donde nadie lo viera. Gedeón no era un guerrero, no era un líder, no era alguien influyente. Era el hijo más joven de la familia más insignificante de la tribu de Manasés. Y aún así, allí, en la sombra, sería encontrado por Dios. El ángel del Señor apareció y lo saludó con una frase imposible de ignorar. El Señor está contigo, hombre valiente. ¿Valiente? Gedeón debió haber mirado a su alrededor, intentando entender si el saludo era realmente para él. Porque valiente era todo lo que él no se sentía. Estaba con miedo, intentando apenas sobrevivir. ¿Cómo podía ser llamado valiente? Pero para entender el peso de este encuentro, es preciso saber cómo Israel llegó a este punto. Por 7 años, el pueblo venía siendo destruido por los madianitas, un enemigo incansable que saqueaba plantaciones, se llevaba a los animales, dejaba a las familias en la miseria. No era solo guerra, era humillación. Era como si cada cosecha fuera un esfuerzo en vano, y el miedo ya se había vuelto rutina. ¿El motivo? El pueblo se había alejado de Dios. Construyeron altares a Baal, adoraron ídolos, confiaron en promesas vacías. Y Dios, fiel a su alianza, permitió que Israel cosechara las consecuencias de su abandono. Pero cuando el dolor apretó, el pueblo clamó. Y Dios respondió de una forma nada convencional, no con un ejército, no con un rey, sino con Gedeón, aquel hombre simple, escondido, que dudaba hasta de su propio valor. Y es ahí que comienza algo extraordinario, cuando Dios ve coraje donde el hombre ve miedo, cuando Él encuentra liderazgo donde nadie más ve nada. Gedeón aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de salir del anonimato para ser parte de una de las historias más increíbles de la Biblia. Él sería el instrumento de Dios para cambiar el rumbo de una nación entera, comenzando por cambiar el propio corazón. La visita del ángel no solo interrumpió el día de Gedeón, sino que también desmontó su visión sobre sí mismo. El Señor está contigo, hombre valiente. Aquello parecía más provocación que saludo. Gedeón estaba allí, escondido, viviendo de sobras y con miedo, y aún así, Dios lo llamaba valiente. Era como si el cielo estuviera viendo una versión de él que ni él conocía. Gedeón respondió con franqueza, casi indignado. Si el Señor estaba con el pueblo, ¿por qué tanta miseria? ¿Dónde estaban los milagros del pasado? ¿Dónde estaba aquel Dios que abrió el mar, que liberó de Egipto? Todo ahora parecía leyenda antigua, contada por padres y abuelos, pero sin impacto en el presente. El dolor de la hora ahogaba cualquier memoria de gloria, y en el fondo la duda era clara. Dios aún se importaba. Fue en ese momento que el ángel reveló algo aún más inesperado. Gedeón era el elegido para liberar a Israel. La orden fue directa. Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de las manos de los madianitas. Pero qué fuerza, qué capacidad. Gedeón se vio como el menor de los menores, sin experiencia militar, sin influencia política, sin historial de liderazgo. Él no sabía liderar ni su propia casa, cuanto más una nación oprimida. No has llegado aquí por casualidad. Dios tiene una palabra poderosa para ti hoy. Comenta, yo confío en ti, Señor, y suscríbete a nuestro canal. No dejes pasar. Dios quiere tocar tu vida ahora. La inseguridad fue inmediata, y él no intentó esconderla. Ah, Señor mío, ¿con qué libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Él presentó sus debilidades como argumentos, pero Dios no se impresiona con limitaciones humanas. La respuesta fue simple, pero suficiente. Yo estaré contigo. Era eso. La ecuación no necesitaba más variables. La presencia de Dios era todo lo que bastaba. No importaba el currículum de Gedeón, su posición social, sus traumas o sus miedos.
Cuando Dios entra en la ecuación, lo imposible se torna apenas cuestión de tiempo. Aún así, el corazón de Gedeón aún temblaba. Él no dijo sí con facilidad. Necesitaba pruebas, necesitaba tener certeza de que aquello no era una ilusión, un error de identidad o una broma divina. El hombre elegido para cambiar todo aún necesitaba vencer las guerras que existían dentro de él, y esas, a veces, son las batallas más difíciles. La promesa divina estaba hecha. Gedeón había oído con sus propios oídos: «Yo estaré contigo». Pero palabras, por más poderosas que sean, no siempre vencen los fantasmas que moran dentro del corazón. Gedeón quería creer, pero el miedo aún dominaba sus pensamientos. Entonces pidió una señal, una prueba, algo que confirmara que aquella voz era realmente de Dios y no fruto de la aflicción, del cansancio o de la imaginación. Él corrió para preparar una ofrenda, un cabrito y panes sin levadura con el caldo en una vasija. Llevó todo hasta el ángel, que aún lo esperaba bajo el árbol. El ángel tocó la carne y los panes con la punta del cayado, e inmediatamente subió fuego de la roca, consumiendo la ofrenda entera. Fue un espectáculo sobrenatural. Y entonces el ángel desapareció. Aquello bastaría para muchos. Pero Gedeón aún luchaba contra sí mismo. El fuego que cayó sobre la roca encendió un temor en su alma. Él cayó en sí y percibió que había visto al ángel del Señor cara a cara. En la tradición israelita, eso significaba muerte. Pero Dios lo tranquilizó nuevamente, esta vez con ternura. «Paz sea contigo, no temas, no morirás». Fue en ese momento que Gedeón construyó un altar y le dio un nombre que revelaba lo que más necesitaba: «El Señor es paz». Aún con señales visibles, su fe aún era vacilante. Él sabía lo que Dios había dicho, pero necesitaba confirmaciones. Y entonces vino el episodio más conocido de su historia con las señales: la famosa prueba del vellón de lana. Gedeón colocó un pedazo de lana en el suelo y pidió que en la mañana siguiente el rocío estuviera solo sobre él y el restante del suelo seco. Dios hizo exactamente así, pero no bastó. Al día siguiente pidió lo contrario: que la lana quedara seca y el suelo alrededor mojado. De nuevo Dios respondió con precisión. No hubo reprensión, solo paciencia. Porque Dios conocía la batalla que se trababa dentro de aquel hombre. Él sabía que, antes de enfrentar a los madianitas, Gedeón necesitaba vencerse a sí mismo. Esta fase de pruebas no era señal de flaqueza absoluta, sino del proceso de maduración espiritual. Cada señal calmaba un poco más los ruidos internos. Y así, paso a paso, Dios estaba forjando no solo un libertador, sino un hombre que aprendería a confiar aún cuando los milagros cesaran. Y si te está gustando esta historia, no te olvides de dejar tu like en este video. Dios te va a bendecir de forma grandiosa. La fe que comienza a crecer necesita ser probada. Y para Gedeón, la primera prueba real no vino en el campo de batalla, sino dentro de la propia ciudad, delante de la tradición que había corrompido a su pueblo. Dios ordenó algo osado: destruir el altar de Baal, el dios pagano adorado por Israel, y cortar el poste sagrado de Asera al lado de él. Más que un acto simbólico, sería una confrontación directa contra la idolatría instalada en el corazón de la comunidad y dentro de la propia familia. El altar que Dios mandó destruir estaba en la casa de Joás, padre de Gedeón. Era como si el Señor dijera: antes de liberar a la nación, arregla tu casa. Obedecer a aquella orden era arriesgar la vida. Gedeón sabía que el pueblo reaccionaría con furia, pero también sabía que no podía aplazar. Reunió 10 hombres y por la noche, no por cobardía sino por prudencia, hizo exactamente lo que Dios había mandado. Derribó el altar de Baal.
cortó el poste sagrado de Asera y en el lugar de ellos construyó un altar al Señor. Allí ofreció un novillo como sacrificio, con la leña hecha de los propios restos del ídolo. La escena era un divisor de aguas. Por primera vez, Gedeón paraba de pedir señales y comenzaba a obedecer de forma concreta. Por la mañana, la ciudad despertó en alboroto. Descubrieron el altar destruido, el poste quemado, y luego la noticia se esparció. Fue Gedeón. Exigieron su muerte, gritaron por justicia, pero algo inesperado sucedió. Joás, su padre, que hasta entonces sustentaba aquel altar, se levantó en defensa del hijo. Dijo que si Baal era Dios, que él mismo se vengara, y nadie más osó tocar a Gedeón. A partir de aquel día, Gedeón ganó un nuevo nombre, Jerobaal, que significa aquel que lucha contra Baal. El nombre se tornó símbolo de una ruptura, de un coraje que comienza en silencio, pero explota en acción. No era más solo sobre liberar a Israel de los madianitas, era sobre devolver el pueblo al verdadero Dios. Este acto fue la chispa. Gedeón había derribado más que piedras y madera. Él rompió con el miedo, con la omisión y con la falsa religiosidad. El proceso de transformación había comenzado y ahora era imposible volver atrás. Después de la confrontación con Baal, la fama de Gedeón se esparció. Él no era más el hombre escondido en el lagar. Ahora era Jerobaal, el destructor de ídolos, el que se levantó contra la apostasía y sobrevivió. El pueblo comenzó a verlo con otros ojos, y Dios ya había despertado en él el liderazgo necesario para la próxima etapa, enfrentar al enemigo que devastaba a Israel hacía años. Los madianitas habían cruzado el Jordán y acampado en el valle de Jezreel, acompañados de los amalecitas y pueblos del oriente. Era una multitud tan numerosa que la Biblia los compara a langostas, imposible de contar, con camellos como granos de arena en la playa. Delante de esta amenaza, el Espíritu del Señor revistió a Gedeón con poder. Él sopló la trompeta y los hombres de su tribu vinieron inmediatamente. Enseguida, mensajeros fueron enviados a las otras tribus vecinas. 4 de ellas respondieron: Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. El ejército se formó. 32,000 hombres atendieron al llamado. Pero Dios no quería números. Él quería corazones entregados. Sabía que si Israel venciera con aquella cantidad, se llenaría de orgullo diciendo: mi mano me libró. Y Dios no divide su gloria. Entonces comenzó la criba. La primera reducción fue simple, pero poderosa. Quien esté con miedo, que vuelva a casa. Más de 2/3 del ejército retrocedieron. 22,000 hombres dejaron el campo aquel día. Restaron apenas 10,000. Gedeón asistía a aquello en silencio. Ya no cuestionaba tanto, ya no pedía señales, pero el corazón aún debía estar apretado. Y Dios continuó: aún son muchos. La nueva criba fue en el río. Gedeón llevó a los hombres para beber agua, y Dios observaba. Separó a los que se arrodillaron de los que llevaron el agua a la boca con las manos, como quien permanece vigilante. Apenas 300 bebieron así. Y fue con esos 300 que Dios decidió salvar a Israel. El contraste era aplastante. De un lado, una multitud incontable. Del otro, 300 hombres sin experiencia militar, liderados por alguien que había dudado de todo semanas antes. Pero Dios no necesita multitudes, Él necesita obediencia. Esta selección no era sobre habilidad, era sobre dependencia. Cada corte era una reafirmación. No es por la fuerza de ustedes, sino por mi mano. Gedeón estaba a punto de ver cómo la obediencia vale más que cualquier estrategia de guerra. En la oscuridad de la noche, cercado por una multitud enemiga que parecía invencible, Gedeón miraba a sus 300 hombres. Ninguno de ellos era un guerrero consagrado. Ninguno cargaba armamento pesado, y aún así, allí estaban, aguardando la orden para atacar. Dios no había solo disminuido el ejército, Él también había diseñado la estrategia más inusual posible.
En aquella madrugada, Dios habló con Gedeón nuevamente. Sabía que aún después de todo, el corazón de él aún oscilaba entre coraje y temor. Por eso dio una opción. Si estuviera con miedo, que descendiera hasta el campamento enemigo y escuchara lo que estaban diciendo. Gedeón obedeció. Llevó consigo a su siervo Purá y fue sigilosamente hasta el campamento de los madianitas. Lo que oyó allí cambió todo. 2 soldados enemigos conversaban. Uno de ellos contó que había tenido un sueño. Veía un pan de cebada rodando por el campamento y derribando una tienda. El otro respondió sin titubear. Aquello solo podía significar que Gedeón vencería la guerra. Aquella simple conversación confirmó todo. Dios había sembrado terror en el corazón de los enemigos antes mismo del primer ataque. Gedeón retornó con los ojos encendidos. Ahora él sabía, la victoria ya estaba escrita. Dividió a sus 300 hombres en 3 grupos. El arma de cada uno era improbable. Una trompeta, una antorcha encendida escondida dentro de una jarra de barro y la propia voz. A la señal combinada, exactamente a la medianoche, los hombres quebraron las jarras alrededor del campamento, revelando las antorchas. Las trompetas sonaron al unísono y un grito poderoso resonó por las montañas. ¡Espada del Señor y de Gedeón! La oscuridad explotó en luz, sonido y confusión. Los madianitas despertaron en pánico, sin entender lo que acontecía. Pensando que estaban cercados por un ejército gigantesco, comenzaron a huir. En la prisa y en el miedo, lucharon entre sí. Aquel plan, que no hacía sentido alguno a los ojos humanos, reveló el corazón de Dios. La victoria viene de la obediencia, no de la lógica. Ninguna espada israelita había sido levantada hasta allí. Era como si el cielo hubiera luchado por ellos. Gedeón, el hombre que antes se escondía en el lagar, ahora lideraba el más improbable giro de la historia de Israel. Y la guerra aún no había terminado. La noche que comenzó con jarras quebradas y antorchas encendidas, terminó con gritos, corridas y sangre en las laderas del valle. Los madianitas estaban en pánico, desorientados, atacando unos a otros, sin entender lo que realmente los había alcanzado. Dios había sembrado confusión en sus filas, y la pequeña fuerza de Gedeón, con sus 300 hombres, apenas observaba la caída de un imperio de opresión. Pero la guerra aún no había acabado. Los enemigos comenzaron a huir, atravesando el río Jordán en dirección al este, buscando refugio en las regiones de Sucot, Peniel y otras ciudades del desierto. Gedeón sabía que aquella era la hora de avanzar. No podía dejar que los reyes madianitas escaparan. Ellos eran los responsables por años de destrucción en Israel. Sus nombres eran Seba y Salmuna, figuras temidas e impiedosas. Gedeón mandó mensajeros para llamar refuerzos de las tribus de Efraín, que prontamente atendieron. Ellos consiguieron interceptar a 2 de los principales líderes de la fuga, Oreb y Zeeb. Uno fue muerto en una roca, otro en un lagar. Irónicamente, el mismo tipo de lugar donde Gedeón se escondía cuando todo comenzó. Era como si Dios estuviera cosiendo cada detalle de la historia para mostrar que nada era casualidad. Con esos 2 líderes muertos, restaba capturar a los reyes. Gedeón y sus 300 continuaron la persecución, exhaustos, con sed y hambre, pero sin retroceder. Pasaron por Sucot y Peniel, 2 ciudades israelitas que se rehusaron a ayudar. Aun siendo hermanos de sangre, no ofrecieron pan ni apoyo, temiendo represalias caso Gedeón perdiera la guerra. Pero él siguió adelante y prometió volver. La cacería terminó en Carcor, donde Gedeón sorprendió a los 2 reyes madianitas con el restante de su ejército. Eran cerca de 15,000 hombres, lo que había sobrado de una fuerza inicial de 135,000. Aún con esa desventaja numérica, Gedeón los derrotó. Seba y Salmuna fueron capturados vivos. No era más un campesino inseguro que los enfrentaba, sino un hombre transformado por la obediencia y por la batalla.
Y al retornar con los prisioneros, Gedeón no olvidó lo que Sucot y Peniel habían hecho. Cumplió su palabra con justicia severa, porque entendía que neutralidad delante del mal también es traición. La victoria era completa. Los líderes de la opresión estaban en las manos de Israel. Y Gedeón, el improbable elegido, se había tornado el instrumento de la liberación. La guerra no terminó cuando los reyes fueron capturados. Gedeón sabía que, para que la liberación fuera completa, era preciso ir hasta el fin. No podía haber tregua. Ningún rastro de opresión podía permanecer. Por eso, aún exhausto, él no retrocedió. Continuó la persecución, arrastrando consigo a los dos reyes madianitas, Seba y Salmuna, en dirección a las ciudades que habían rehusado ayuda, Sucot y Peniel. Esas ciudades no eran enemigas, eran parte del propio pueblo de Israel. Pero cuando Gedeón pasó por allí pidiendo pan para sus hombres, fue recibido con desprecio. El miedo habló más alto que la fe. Ellos se burlaron de la misión de Gedeón. Dijeron que no darían nada mientras él aún no hubiera probado que vencería. Negaron sustento a soldados hambrientos, no por falta de recursos, sino por cobardía. Gedeón no olvidó. Al retornar con los reyes amarrados, probando que la victoria era real, Gedeón volvió a las mismas ciudades. En Sucot capturó a los líderes y los castigó con espinos y cardos del desierto. No era venganza impulsiva, sino un acto de justicia contra la traición silenciosa. En Peniel, el castigo fue más severo. La ciudad había negado socorro y desafiado el liderazgo con arrogancia. Gedeón derribó su torre, símbolo de seguridad y orgullo, y mató a los hombres que habían burlado la misión divina. La justicia de Gedeón fue dura, pero no gratuita. Cada decisión reflejaba la seriedad de un momento histórico. Israel había pasado años siendo humillado por causa de la idolatría, de la desobediencia y de la cobardía. Ahora, el libertador no podía tolerar que esa misma mentalidad contaminara el nuevo tiempo que Dios estaba construyendo. Después de eso, Gedeón se volvió hacia los dos reyes capturados. Los confrontó directamente. Ellos habían matado a los hermanos de Gedeón en una antigua batalla. El dolor era personal y la justicia necesitaba ser completa. Primero, Gedeón invitó a su hijo mayor, Jeter, para matarlos, un acto simbólico de que la generación siguiente también participaría de la victoria. Pero el niño titubeó, aún joven. Entonces el propio Gedeón mató a Seba y Salmuna y tomó los ornamentos de oro que adornaban los camellos de los reyes como símbolo de la victoria. La misión había llegado al fin. Gedeón no era más el hombre inseguro del lagar. Ahora era el juez de Israel, el instrumento de la justicia divina. Alguien que no solo venció a los enemigos externos, sino que también confrontó las flaquezas internas del propio pueblo. La paz finalmente había llegado. El pueblo, aliviado después de años de opresión, miraba a Gedeón con admiración y gratitud. Él era el héroe improbable que había vencido la guerra sin espada, guiado apenas por la voz de Dios. La reacción fue inmediata. Los líderes de Israel se aproximaron e hicieron una propuesta. Querían que Gedeón se tornara rey. No solo él, sino también su hijo y el hijo de su hijo. Querían inaugurar un linaje real basado en la victoria. Pero Gedeón rehusó. La respuesta fue directa y honesta. No dominaré sobre vosotros, ni tampoco mi hijo. El Señor es quien dominará sobre vosotros. Era una declaración noble de alguien que entendía que la gloria era de Dios. Pero, a pesar de la rehusación formal, algo sutil comenzó a cambiar. Un pequeño desvío casi imperceptible plantaba raíces en medio a la victoria. Él hizo un pedido al pueblo, que cada uno le diera los aros de oro tomados de los enemigos. La oferta fue generosa. Juntaron cerca de 20 kilos de oro, además de otros adornos y vestimentas reales que pertenecían a los reyes madianitas.
Con ese oro, Gedeón mandó hacer un efod, una especie de manto sacerdotal, generalmente reservado a los levitas, usado en la búsqueda de la dirección de Dios. Pero lo que comenzó con buena intención, terminó en tropiezo. Gedeón colocó el efod en su ciudad, Ofra, y allí el pueblo comenzó a adorarlo. La pieza, que debería recordar la presencia de Dios, se tornó un centro de idolatría. Israel, una vez más, desviaba la mirada del Señor hacia un símbolo hecho por manos humanas. Gedeón no buscaba gloria, pero acabó permitiéndose ser exaltado. Aunque no asumiera el trono, vivió como un gobernante. Tuvo muchas mujeres, y con una concubina de Siquem generó un hijo a quien le dio un nombre revelador, Abimelech, que significa «Mi padre es rey». Las acciones ya no coincidían con las palabras. El legado comenzaba a mezclarse con vanidad, y el pueblo, una vez más, era seducido por lo visible en vez de lo invisible. Aún los grandes instrumentos de Dios pueden fallar cuando la adoración se mezcla con el ego. El efod viró trampa, no apenas para Israel, sino también para Gedeón. Un recuerdo amargo de que el fin de una misión no es el fin del peligro. A veces es justamente el comienzo de otro tipo de guerra. Gedeón vivió el restante de sus días en paz. Después de tantas batallas, persecuciones y desafíos, pudo finalmente descansar en su tierra, rodeado por su grande familia. Fueron 70 hijos, frutos de muchas esposas y una trayectoria marcada por altos y bajos. Durante su vida, Israel permaneció en seguridad. Los madianitas nunca más se levantaron y la tierra quedó en paz por 40 años. Pero a pesar de toda esa tranquilidad, el corazón del pueblo aún no había sido curado por completo. Gedeón se tornó una figura respetada, casi mítica, pero eso no bastaba para sustentar la fidelidad a Dios. La idolatría silenciosa, iniciada con el efod, se arraigó de forma sutil. Las personas ya no buscaban al Señor como al inicio de la jornada. Estaban acomodadas, gratas por la paz, pero espiritualmente distantes. Cuando Gedeón murió, fue sepultado en Ofra, ciudad de su familia, en la tumba de su padre Joás. El sepultamiento fue digno y ciertamente hubo honra en torno de su nombre, pero la memoria del hombre no fue suficiente para mantener al pueblo firme. Poco tiempo después, Israel se olvidó del Señor. Volvieron a prostituirse con los Baales e incluso se olvidaron de Gedeón, el hombre que arriesgó todo para salvarlos. La ingratitud fue doble. Abandonaron a Dios y deshonraron al libertador. No hubo reconocimiento ni gratitud continua. El nombre de Jerobaal, antes resonado con orgullo, fue dejado de lado. El altar en Ofra, hecho por él, ya no era más recuerdo de la victoria, sino un símbolo confuso de la idolatría que tomaba cuenta nuevamente. La historia de Gedeón termina en silencio. No hay grandes discursos ni despedidas emocionadas, apenas el registro de su muerte y del olvido rápido que vino enseguida. Es una alerta velada, un mensaje que atraviesa los siglos. La fe no se sustenta apenas con victorias del pasado, ella precisa ser renovada día tras día. El ciclo de jueces continuaría y el pueblo volvería a caer. Pero el nombre de Gedeón permanecería como un testimonio vivo de que Dios puede usar lo improbable, transformar al débil en líder y vencer batallas imposibles. Aun cuando el pueblo se olvida, Dios continúa recordando. Si la historia de Gedeón habló a tu corazón, suscríbete a nuestro canal para caminar con nosotros por las páginas de la Biblia. Dale like a este video y también envíalo para alguien que esté necesitando de fuerza y fe. Y recuerda, Dios aún levanta Gedeones en los días de hoy. Que Él te bendiga profundamente y hasta el próximo video.